La memoria oral se transmite de generación en generación. Nosotros tenemos como docentes la tarea de divulgarla, recuperarla, rescatarla. Cada vecino de nuestra ciudad encierra historias de una vida que está asociada siempre a una institución, a otros vecinos, a anécdotas que conforman la microhistoria local. De eso se trata nuestro trabajo. Con los alumnos de sexto año del Instituto de San José, el grupo de Ciencias Sociales, estamos trabajando en recopilar historias que tienen que ver con nuestra localidad. Pero este año, particularmente, cumplimos 250 años como guardia y entonces decidimos darles un marco referencial para entender mejor dónde se encuentra ubicado Navarro y también cómo ha sido el devenir histórico a través del tiempo. Cuando vamos a la historia de Navarro, también es importante recordar cuál fue el origen, cómo era Navarro geográficamente. Antes de la llegada de los españoles, Navarro era una zona de pastizales naturales, sin grandes animales, y después de la llegada de los españoles, Navarro se convierte en un lugar, como dice Brailovsky, en un desierto inhóspito. Es hasta mucho más tarde que comienzan a tomar importancia las tierras de Navarro y es ahí donde comienza su repartición. Tenemos dos ferrocarriles que llegan a Navarro y es lo que lo vincula a Navarro con el resto del país, hacia lo que es Capital Federal, actual Cava. Los pastizales que dieron origen a Navarro no los podemos encontrar hoy en la actualidad que tenían en ese momento. Quizás en algunas zonas de la laguna, próximas a la laguna, que están sin tocar, ahí podemos ver cómo era Navarro en realidad. Una zona sin árboles, una zona con muchos pastizales y también zonas donde se acumulaba mucha cantidad de agua, estas lagunas naturales, estos bajos naturales que tiene Navarro. Su clima pertenece a un templado húmedo, está dentro de la región más rica del país, que es la región pampeana, productora de cereales y oleaginosas y carnes también. Se están dando nuevas producciones en este momento, como puede ser kiwi, plantaciones de nueces pecan, o sea, estamos viendo que la producción también se está diversificando, como así también se está ampliando lo que es el turismo en la región de Navarro. La historia de nuestra localidad se remonta a más de 250 años. Podemos iniciar pensando en nuestro nombre, el porqué de Navarro. Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito y tal vez algunos errores se han cometido en función del nombre. El nombre de Navarro se asocia con la laguna y se asocia con el capitán Miguel Navarro que vino en la expedición de Juan de Garay hacia 1582. Solo que este nombre, hasta la fecha, solo es una hipótesis. No hay un documento que registre que este capitán, Miguel Navarro, anduviera por estas tierras. Simplemente asociamos su nombre con el primer encomendero de vastos territorios del cacique Pibisque o Chivilque. Años más tarde, hacia 1767, la frontera contra el Malón, la frontera contra el Indio, se fue ensanchando y allí Juan Antonio Marín pide al gobernador Bucareli que se traslade una guardia a una laguna llamada Navarro. El 30 de abril de 1767 está fechada esa carta y este dato nos lo aporta el profesor Ricardo Tabosi, quien estudió profundamente
toda la frontera bonaerense contra el indio, contra el malón, y allí en sus estudios descubre esta documentación, que es el documento más antiguo que tenemos sobre la guardia. Hacia el año 1779, entre 1775 y 1779, comenzaba a consolidarse lo que va a ser el fortín, y pasamos de guardia a fortín. Ya tenemos una empalizada, 2 ranchos, y luego se construirá el mangrullo. En el fortín estaban las milicias. Esas milicias tenían la denodada y trabajosa tarea de luchar contra el malón. El malón venía en busca de el vacuno, el ganado cimarrón, pero que por aquel entonces ya pertenecía a la villa de Luján. Años más tarde, a la vera de este fortín, se va a crear un pequeño poblado. Se van a ir asentando ranchos, población estable, y así surge el pueblo. Este pueblo, apenas un puñado de ranchos, ya le va a ir dando la impronta a Navarro, porque estos primeros pobladores sienten la necesidad de que se funde una capilla, sienten la necesidad del amparo espiritual. Y es así que se reúnen en asamblea hacia 1797, y años más tarde, en 1807, se levanta la primera capilla de adobe, en lo que sería las cercanías del fortín y en la proximidad de lo que más tarde sería nuestra plaza. Hacia 1798, un 1 de enero, sesionando la asamblea del Cabildo de la Villa de Luján, se decide otorgar a Navarro la categoría de partido. Y ahí nuestro estatus, digamos, como localidad, pasa a ser partido de San Lorenzo de Navarro. Ya consta en actas y en misivas que algunos pobladores y encargados, comandantes encargados del fortín, hablan como tal, como partido de San Lorenzo de Navarro. Pasan los años y nos va a encontrar el siglo XIX, en donde las primeras instituciones comienzan a tomar forma. Podemos decir que surgirá la municipalidad, la primera escuela de niños, la escuela de niñas, que después será nuestra primera escuela pública, la escuela número 1. También se va a consolidar un edificio de la iglesia mucho más sólido, construido en adobe, construido en ladrillo cocido, asentado en adobe, con su primer campana, y algunas instituciones como el Consejo Deliberante, las primeras casonas, la estancia El Talar. La estancia El Talar será el marco del funesto homicidio que se cometerá contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Manuel Dorrego, hacia 1828. En el siglo XX surgieron otras instituciones como las escuelas secundarias, como los clubes deportivos. Tuvimos nuestros primeros medios de comunicación escritos, nuestras primeras radios, nuestros primeros canales de televisión. Y el siglo XXI nos encuentra buceando en ese pasado, preocupados por rescatar historias de vecinos que nos lleven a recorrer las calles de Navarro de no hace tanto tiempo atrás, pero que con este cambio tan abrupto en la tecnología y en el mundo que vivimos, parece que fuera mucho tiempo más. ¿Desde cuándo es encargado del fortín? Hace 7 años. ¿Siempre fue encargado? Sí. Listo. ¿Qué función cumple cada rancho y de qué están hechos? Bueno, los ranchos, uno es la comandancia, donde estaba el comandante, el otro es el comedor de tropa, que es el rancho, y el otro es la cuadra, que es dormitorio. ¿Y de qué están hechos? De barro y paja brava. Bien.
¿Por qué convirtieron la vieja estación del sur en la réplica de una pulpería? Bueno, la vieja estación del sur se convirtió en una pulpería porque fueron los primeros comercios que nacen a la orilla de los fortines. Entonces se convierte en una pulpería para darle vida al fortín. Bien. ¿Tuvo algunos cambios la réplica desde que fue creada hasta la actualidad? Un cambio de palizada. Bien. Listo, eso es todo, Tito. Muchas gracias. Los trenes, ¿por qué dejaron de funcionar? Y por políticas, ¿viste? Políticas malas que han destruido los ferrocarriles y destruyeron el país. Era el medio más económico y rápido que había. ¿Y esto cómo impactó a Navarro, digamos? Y a Navarro, si bien al pueblo no tanto, igual le afectó mucho, pero como saben, las Marianas Simón se murieron. Almeida se murió, porque viste, sin trenes, antes eran pueblitos, las Marianas y Mol eran de 2.000, 2.000 y pico de habitantes, ahora se quedan 400, 500, mucho. ¿Y usted hace cuánto que está a cargo, digamos? Bueno, mira, de esto hace 30 años acá, pero trabajé 46 años como ferroviario. Y anduve por todos lados, ¿viste? Por todo el país, te puedo decir. Trabajé 5 años de telegrafista en la central, que antes el telégrafo era como es la computación ahora. ¿Viste? Aprender eso ya te abría las puertas de muchísimos trabajos, ¿viste? Acá está cuando llega el primer tren acá. ¿Y todos estos trenes quién lo hizo usted? Yo, mija, sí. Son réplicas en escala, ¿viste? De los que andaban acá para que tengan una idea de todos los que vienen, ¿no? Ese es el primer tren que llega acá, esta es la estación en construcción. Y como tradición de familia, mi bisabuelo y mi abuelo trabajaron los dos en la construcción de la estación. ¿Trabajaron los dos? Claro. Este material es todo traído de Francia, porque este ferrocarril lo hicieron los franceses, ¿viste? No lo hicieron los ingleses. ¿Qué recuerda de Navarro en aquel momento? Cuando yo llegué, era maravilloso porque la gente vivía en la parte interior del pueblo, es decir, del partido. Había Almeida, todas las localidades estaban llenas de gente, había gente por todos lados, había que hacer domicilios, es decir, salir a atender en la casa a gente en el campo. Y era muy lindo porque había mucha algarabía y mucho trabajo en ese momento. Y la gente estaba muy cómoda, muy bien. Y yo me encontré con 4 hermosos colegas. El doctor Rodríguez, que era el director del hospital, el padre de Horacito, del que es ahora director también del hospital. Estaba el doctor Huítilo, el doctor Casal y el doctor Bugallo. Yo digo que yo me crié y me formé en el hospital de Montegrande y en el hospital de Florencio Varela. Pero los que me terminaron de formar como médico de pueblo fueron ellos, los médicos que estaban acá, que me trataron muy bien desde el primer momento. Me abrieron las puertas del hospital, empecé a trabajar en el hospital, pero ad honorem, es decir, estuve trabajando en nuestro hospital durante 3 años sin cobrar un peso, ad honorem. ¿Qué recuerdos puede contarnos de los cambios que se han vivido en el hospital y en la localidad? En el hospital, cuando yo llegué, estaba todavía la provincia que mantenía el hospital. La provincia era la que se encargaba del hospital. Y 2 años después pasó a ser municipal. Y entonces empezamos a trabajar para tratar de operar más cosas. En ese momento yo sabía un poco más de anestesia y entonces que ellos, y entonces hicimos algunas operaciones ya con anestesia general, ya diferente a como lo estábamos haciendo antes. Y el hospital se fue poblando de gente después, después de haber llegado yo, llegaron otros médicos y se hizo cada vez más grande, cada vez más hacia la especialidad.
El cuerpo médico se integraba por los seis personas. Estaba Santa Catarina, que después se fue a la Ciudad de Lobos, que era pediatría. Y después estábamos el doctor Rodríguez, el doctor Casal, el doctor Bugallo y el doctor Huitilo y yo, que hacíamos cirugía y hacíamos clínica general. ¿Algún recuerdo que para usted es importante y quiere compartir? Sí, cómo no. Resulta de que, como les conté, que se hacía domicilios en la parte del campo. Ocurre de que me vinieron a buscar gente del campo porque la madre de ellos estaba mal, con mucha fiebre. Y entonces yo fui a atenderla y la vi y le digo, es un herpes zóster. ¿Qué es un herpes zóster, doctor? Es una culebrilla, le digo a la gente. Entonces le dijo uno al hermano, vos lo llevás de nuevo al doctor y vos traelo al curandero. Y esa es la parte más agradable que he tenido en mi vida, ¿no? Bueno, cuando yo empecé a trabajar, en la cocina empecé a trabajar. Y el personal éramos 4. Cerca de la cocina estaba el departamento de las hermanas religiosas, las hermanas de San Antonio. También eran 4. Ordenanzas eran 4. Al principio no había partera. Luego de unos años, no sé, luego de pasar 10 años o quizás más, recién primero vino una partera y luego sí empezaron a venir más. Y bueno, y el hospital era rodeado por una reja, una hermosa reja. Bueno, y en el patio había así un gran ombú y un banco parecido a los de plaza, que ahí se sentaban los abuelitos y a veces nosotras, en los tiempos de verano. A la entrada tenías 2 consultorios, la sala de mujeres y la sala de hombres. Bueno, ¿cómo se organizaba el hospital? Si estaban las salas comunes o si había otra forma de atender. Sí, la otra forma era consultorio externo, pero no teníamos una sala donde el paciente podía estar como por ahí como está en la actualidad. Por ejemplo, después cuando vinieron el pediatra, el primer pediatra fue el doctor Carpinetti. Llegaron muchos médicos nuevos. Uno de ellos fue el doctor de la Cruz. ¿Cómo se organizaban? ¿Los pabellones o si estaban las salas? No, eran las salas, sala 1 y sala 2. Los pacientes se quedaban mucho tiempo. Quizás estaba bien por el hecho de que eran personas mayores y no tenían para dónde cuidarlo, no había hogar, pero luego que se hizo ese hogar tan lindo en el cual fue tan bien conducido con, bueno, varios directores, pero el último, el doctor Molaquino. Bueno, las hermanas hacían que fuera un hospital que no faltaba, dentro de lo que había no faltaba nada, estaba todo impecable, la ropa extraordinaria, porque la gente de ropería, que no la he nombrado, eran extraordinarios. Hemos creado en incubadoras a chiquitos que nos conocían por la voz y los hemos criado hasta casi el año, hasta que cumplían algunos hasta el peso. Y a veces algunos que por desnutrición o por algún problema familiar se quedaban en el hospital mucho tiempo
Bueno, le festejamos los cumpleaños y bueno, hacíamos una lista de invitados, que era todo el personal del hospital, con sus hijos y algunos familiares. Después hemos tenido casos especiales, chiquitos con algún problema de salud, lo hemos tenido muchos años, y cuando han partido a su casa o a otro lado o a pasar a ser un ángel, nos ha costado mucho. Nos ha costado muchas lágrimas, porque a veces te dicen que trabajar en salud te endureces, pero yo creo que no. Todo te cuesta y te duele, pero es lindo, es lindo. La primera pregunta es, ¿en qué año surgió el club? ¿Se inició? ¿En qué año se inició? Ay, ¿En el 22? 1922, el noviembre, 11 de noviembre, ¿no? Noviembre del 22. El 11 me parece que es, ¿no? Sí. El 11 de noviembre de 1922. Bien, bueno, esa es una pregunta. La otra es, ¿por qué se eligió con ese nombre? Así, el Club Deportivo con el... ¿Y será por el patriota que mataron, fusilaron acá, digo yo? ¿No, Vasco? Yo no sé, supongo. La verdad que... Suponemos que fue por la... Nunca se conversamos el tema ese. Esta es personal para los dos. Sí. Su experiencia dentro del club, ¿cómo fue durante... ¿La experiencia de nosotros? De ustedes mismos, sí. Y bueno, para mí hace cuenta que es la segunda casa. Claro. Sí, casi vivía acá adentro. ¿Y el chico hacía deporte acá? Todo el deporte lo hizo acá en el Río. Claro. Fútbol, paleta, básquet, patín. Hicieron la cancha en el 1933, cuando nací yo, y mi viejo, como era piso de ladrillo en la cocina, me trajo a patinar con el andador acá. Bueno, ¿y la suya? La mía, yo no soy de Navarro, yo no soy nacido en Navarro, vine, a ver, hace más de 40 años que estoy aquí. 70. Porque él era jefe del telégrafo, de la provincia, del alfabeto Morse. Claro, manejaba él. Y hacía así capaz que no se acuerda más. Sí, no me acuerdo más. Eso no se olvida nunca, es como aprender a hablar. ¿Sí? No vale. ¿Cómo olvidar? Porque era 2 golpes una letra, 3 golpes otra, ¿cómo era? No todas tenían la misma cantidad, era punto y raya. Bueno, seguí nomás. Sí. Y de los más de 40 años que estoy en Navarro, estoy trabajando en institución. Fui 12 años presidente de la escuela técnica. Estuve en una época de tesorero de los bomberos voluntarios, en la comisión directiva. Después estuve en la cooperadora de la escuela número 1. Hace más de 30 años que estoy en la comisión del Club de Rego. Así que hoy es como el disco de mi segunda casa. ¿Quién fue el primer presidente del club? ¿Y Carlos Ociardi? No, ¿O pará? No, pará. También puedo... No, pero sabés los años que hace. Sí. Que tenía una quinta por allá por lo de Cristina. Draque. No me acuerdo cómo era el nombre. Pero el primer presidente del Club de Rego fue Draque. El doctor Draque. Era doctor Draque. ¿Y el actual? El actual Miguel Ángel Acosta. ¿Cuál fue el primer deporte practicado? ¿Acá? El primer deporte, Fútbol. Y fue fútbol, porque la cancha de paleta se hizo mucho más después. ¿Qué fue el primer deporte? Fútbol. Fútbol. ¿Cuál? En aquella época se decía fútbol. Yo decía fútbol. Fútbol. La pelota, vamos con la pelota. Y después del fútbol, ¿qué vino? Cancha de bocha. Paleta. Después la cancha de paleta, ¿viste? Claro. Después ya se hizo básquet. Sí. ¿Se juegan campeonatos?
Sí. Y de paleta sí, y era campeón de provincia Navarro. ¿Sí? Fue campeón de Navarro provincia. fue campeón de la provincia de Buenos Aires. Qué divino. 1928. Este lo hice acomodar un poco en la casa de Porto. ¿Me enfocaste? Ahora le enfocamos. A ver si conozco alguno yo. Bueno, espera que lo miren allá. Y acá no sé si no estaba Costa, ¿viste? Sí, hay unos Costa, está Lino Yurachi. El negro A ver. Torre. Y Tito Saco. Tito Saco por tener que ver con... No. Dejale sacar la foto al chico, che. Pará, no me saqué la mano ahí veo yo. Por lo que nosotros nos contaron, usted trabajaba en el Banco Nación. Trabajé en el Banco del Oeste primero. Sí. 12 años. Sí. Quedé libre en el año 87 cuando se cierra la sucursal. ¿Y cómo era el banco en ese tiempo? Y era todo muy familiar eso. No, el banco era muy lindo, mucha amistad, ¿viste? Se llevaba muy bien la gente, vamos a decir. Hoy ya ha cambiado un poco, hay mucha más juventud. Sí, esa era otra pregunta, ¿qué Sí. cambio? Y cambió, vamos a decir, el modo de expresar con la gente, ¿viste? Ahí uno decía una cosa, nadie te... O sea, no había problema entre los empleados, ¿viste? Era toda una familia eso. Sí. Pero hoy ya ha cambiado un poco, ¿viste? O sea, la atención o la actitud del empleado, ¿viste? Y se nota. Antes uno accedía más hacia la gente, porque uno vive del público, ¿viste? Eso es lo que tiene. ¿Y las máquinas de antes cómo? No, nada que ver. ¿Ahora qué ves? Ahora Antes cómo era. Toda máquina de escribir. Claro. Era manual cuando yo ingresé, todavía. Las corridas, sí. Sí, claro, viste, las máquinas se había escribir, antes no. Cuando comenzó en el año, Nación Navarro fue en el 90 y 92, por ahí hasta la fecha, ¿viste? O sea que ahí comenzó una nueva etapa. ¿Cómo se envían las cartas intimatorias? Las que se... ¿Carta de documentos? Claro, exacto. Bueno, eso se hacía principalmente cuando son ingresos, se hacía máquina, todo a máquina. Hoy lo pones, digitas todo en la computadora y sale al instante, ¿viste? Como es todo hoy, ¿eh? Vos hablas de cualquier parte del país, estás comunicado. Antes tenías, ¿viste? Claro. Pero ahora el teléfono negro, que hasta que apareciera la persona, ¿viste? Está atendida, ¿viste? Tardaba muchísimo. Pero hoy con las técnicas nuevas, ¿viste? El instante tenés todo. Se facilitó todo. Facilitó todo, exactamente. La cancha de paleta aproximadamente, te voy a decir, data de 1895, donde mi abuelo llegó de España en 1870. Era el primer horno de ladrillo en Navarro, o sea, en aquel momento se decía el industrial. Y en él levanta la cancha de paleta en 1905, te dije. Pero como era un poco precaria y él tenía conocimiento de España, esa cancha, un viento vuela una parte de arriba de la cancha, la parte de arriba la vuela y la vuelve a hacer y la hace más alta. Era piso de tierra. En 1948 mi padre le pone piso de mosaico. Era un lugar de entretenimiento donde sábado y domingo era una multitud, aproximadamente 200 personas cada día, que se practicaba desde la mañana a la noche. Y yo a los 12 años ya jugaba a la paleta. Entonces, cuando llego entre 15 y 17 años, le juego a las primeras figuras en ese momento. No había profesionalismo, se hace después el profesionalismo. En 1950 yo juego en esa época con el mejor jugador, que con el tiempo se le dijo el Maradona de la paleta, que fue Oscar Mesina, el manco de la Tierrodina. Acá hubo muchos profesionales, por conveniencia, porque les fue bien, y los clubes los contrataban, pero el jugador más grande en la Argentina fue este señor. Hay un libro escrito en honor a él. Y acá
hay muchos jugadores que figuran que jugué yo contra de ellos. Porque venían los jugadores ¿cómo te puedo decir? A vivir de la paleta. Cada 15 días aparecía 1 o 2 coches, porque los clubes les permitían salir a ganarse el peso a los profesionales. Y nosotros teníamos que jugarle a quien viniera. No se le dejaba que se fuera sin jugar. Porque decíamos, como se decía antes, una vaquita. Cada uno de los que había, concurrentes, te ponía, bueno, vamos a jugarle, y se jugaba. Te puedo nombrar con quién jugué yo, con Santos Onofrio, que fue campeón mundial de España, Delgui, ya no me acuerdo cuántos se me han ido de la cabeza. Bueno, un montón de profesionales jugué yo en contra de ellos. Jugué hasta la 1950, donde dejé de practicarlo por un problema en un ojo que me pegó sin querer, por supuesto, en el ojo, un pelotazo, y ya después no pude jugar más. ¿Quiénes trabajaban ahí en la panadería? ¿Ellos o tenían empleados? Ellos trabajaban todos. Resulta que ellos se criaron en una quinta, acá muy cerca de Navarro, acá cerca de Los Brunos, y siempre estuvieron unidos. No he visto una familia más unida que esa. Eran 5. Era Arturo, Poncio, Guillermo, Dionisio mi esposo y Esther la hermana. Bueno, y entonces le ofrecieron esa panadería que era de Salas. Arturo a la cuadra, Poncio confitero, o sea, a la cuadra. Guillermo a repartir en el pueblo, en la jardinera. Y Dionisio al campo con los carros. Así hacía. Y por eso, calculo que yo cuando me empleé acá, ellos ya tenían esta. Después, ahí fueron trabajando sin separarse todos. Y ahora sigue siendo el mismo. Y después compraron acá en la esquina, hicieron una panadería, porque acá era una casa vieja. ¿Sigue siendo el mismo legajo familiar? Sí. ¿Y había más sucursales o era la única? ¿Había mucho qué? Sucursales. ¿Había otras panaderías o era la única? Sí, estaba Bada, estaba Vicente, donde está este chico Barreira, Sí. También, no era de Giudice en ese tiempo. Había varias. ¿Y nos podría contar cómo era antes la panadería, si te acuerdas? Poncios, después cuando vinieron acá, decidieron que sea el confitero. Que a lo mejor han escuchado hablar de lo que eran las cosas que hacía ese hombre. Pero él aprendió en la confitería en Molino, no sé si la conocen. Está frente al Congreso. Y después vino el confitero acá hasta que tomaron una mano. Por eso realmente eran cosas exquisitas lo que hacían. ¿Se acuerda más o menos qué era lo que más se vendía en esa época? De todo, últimamente, y después los casamientos que se hacían, todos los hacía Poncio. Era el confitero y tenía un ayudante también. Tenía una confitería de primera, las cosas que hacía. Es una biblioteca que se llama Biblioteca Pública y Popular José Ruiz de Erenchun. Ese nombre que tiene es el que se lo dio quien hizo la biblioteca, que él la comenzó en un salón dentro de la Escuela 1 en 1907. El día, digamos, de la biblioteca es el 14 de abril. Ese día él empezó a poner un salón dentro de la Escuela 1 donde tenía todos los libros. ¿Y en qué consiste básicamente llevar a cabo la presidencia de la biblioteca? Nosotros tenemos una comisión directiva que, por ejemplo, vos te podés asociar a la biblioteca. Cualquier persona que quiera se puede hacer socio de la biblioteca. Al serte socio, después una vez al año se hace una asamblea de todos los socios y se elige
cada 2 años se renueva una parte de la comisión directiva. Dentro de esos cargos de la comisión directiva, a mí me eligieron 2 veces presidente. Nosotros tenemos 2 bibliotecarios, uno en un turno y otro a la tarde. Es Héctor Miranda, que cumplió 41 años de bibliotecario, y Liliana Fernández, que hace unos años que también está en la biblioteca. Claro. Y dígame, en estos 110 años, ¿qué ha hecho la biblioteca para adecuarse a los tiempos? Por el tema de la tecnología y demás. Bueno, yo te cuento en este último tiempo cómo fue cambiando. Por ejemplo, la biblioteca antes, hace unos años atrás, no yo, presidentes anteriores, empezaron con el tema de computación, cosa que antes era bastante difícil. Por ejemplo, los chicos, hasta hace unos años atrás no había wifi en todo Navarro, entonces iban todos por internet, iban a la biblioteca exclusivamente. Después la biblioteca está en red con otras bibliotecas de todo el país, por medio de un programa que tiene la biblioteca a otras bibliotecas. Lo que hacemos es, tenemos una página de Facebook y los socios o cualquiera que entre nos dice qué libros necesitan, qué les gustaría. ¿Quiere decir la página de...? La página es Biblioteca Pública y Popular José Ruiz de Erenchu. El que guste entrar se hace amigo y puede poner qué libro quiere. ¿La radio ha sufrido cambios con el avance de la tecnología? Absolutamente muchísimos. Cuando yo empecé en 1970 tenía 15 años y todo lo que se parecía a una radio en Navarro eran parlantes distribuidos en distintas esquinas. 10 parlantes en 10 esquinas de Navarro, donde pasábamos música y hacíamos algo de publicidad y decíamos algún social como un cumpleaños o algo así, y transmitíamos 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde. La radio existía en sí misma, pero eran solo 8 o 10 radios nacionales las que transmitían solo por AM en aquel momento, y en Navarro esa era la realidad. En 1982 dimos un paso adelante y empezamos a colocar receptores, aparatitos, radios chiquitas en las casas, todas unidas por un vínculo de cable, por el cual nosotros cobrábamos un abono. Entonces vos estabas en tu casa y para escuchar la radio tenías que pagar el abono y estar cerca del aparato porque no tenía mucho volumen. En el 72 empezamos por la radio de cable y en 1987 por FM. Sostuvimos el sistema de cable y de FM simultáneo hasta el año 94, luego cayó el cable por obsoleto y finalmente se incorporó la salida al aire por internet en el año 2007. Así que fíjate cuántos cambios ha sufrido. Sí, cuántos cambios. ¿Cuál fue la peor noticia hasta la actualidad que le tuviste que dar a Navarro? ¿Cómo impactó en Navarro? La peor noticia que pude darle a Navarro fue la muerte del padre Felipe, porque fue muy difícil. Nosotros estuvimos 1 hora sabiendo cuál era la realidad y sin poder decir, por una cuestión de cautela o de prudencia, sin poder decir esa información. Así que fue realmente un momento muy duro, una mañana lluviosa, él había estado temprano de pasadita en la radio, estábamos muy impactados todos. Y bueno, el impacto que tuvo en la sociedad fue muy fuerte, que eso también ahora puede medirse a través de las redes sociales, porque empiezan a llegar los mensajes de una manera impresionante. Siempre que hay una muerte, sobre todo si es un accidente, se produce una colisión muy, no sé si una colisión es la palabra, se produce un fenómeno muy fuerte, que es el de la gente que demanda, que pregunta, que necesita una respuesta, y uno que tiene que dar lo que puede, la que está al alcance, la que está autorizado a decir. Bien. ¿En qué sitio fue la primera radio? Paradójicamente en esta casa. Aquí donde estamos, empecé yo con la transmisión de los parlantes y después empezó a peregrinar. Estuvo en la calle
déjame pensar, en la calle 9, después estuvo en la calle, en la parroquia, después estuvo en la calle 7 en otro sitio, después en 7 y 28, después en 32, después en 22, después en 22 y 115, y finalmente volvió, si Dios quiere, definitivamente a este lugar. Nos comentaron que usted fue maestra en la Sí. Escuela 1. ¿Dónde realizó su carrera? ¿Dónde estudió para...? En la Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora. Nosotros vivíamos en el campo con mi mamá y mi papá, en el talar. Y mi mamá nos traía todos los días. A mí a la escuela y un tacho así de leche para los chicos. Y el día que mi mamá murió, la escuela le puso una corona, no te podría decir cómo era. Qué lindo. Y alguien preguntó, ¿por qué esa corona a esa señora? Porque no había estado en la escuela. Entonces, porque todo el año nos trajo la leche para los chicos. De mi marido fui intendente. Los militares eran muy amigos de nosotros, muy amigos. Porque cuando querían venir a Navarro, a algún lado venían al campo de casa, al talar, y ahí estaban, ahí comían, ahí venían, porque ahí en la estancia del talar está la Cruz de Dorrego. Enfrente estaban los de guardia, que tenían un gran galpón y estaban ahí y nos sabíamos reunir. Buenas noches a toda la comunidad de Navarro. Nuestra banda de música se formó en el año 1974, que estuvo el maestro Cristóbal Herreros, de General Las Heras. Tiene en este momento aproximadamente 35 integrantes. Cada uno de sus integrantes tienen su instrumento. Algunos son propios, son particulares, y otros son de la institución, colaboración importante y apoyo importante de nuestro municipio y obviamente de toda la comunidad. Yo fui invitado por un amigo mío que era amigo de Emilio Vigliano y se llama Roberto Scarcella, compañero mío en Capital Federal, maestro, un colega, y me invitó para que conozca Navarro. Fui a Navarro con Emilio y me encantó haber llegado, ver a la banda en el Salón Municipal ensayando con gente cálida, gente hermosa. A partir de ese momento ya quedé perteneciendo a la familia y bueno, esto desde el año 1989.